Buen día. Este es una nueva emisión del programa Sociología al Día, que es el programa de contacto de la Federación Colombiana de Sociología y que se emite para las sociólogas y los sociólogos de todo el país y del exterior. Eh, lo que se pretende en este programa es estar a la altura de la coyuntura y conversar con personas que tienen una importancia en ese contexto coyuntural y igualmente eh, siempre tratamos de hablar con sociólogas o sociólogos y hacer presencia de la sociología en el país. En esta oportunidad vamos a conversar con Augusto Bernal. Nuestro programa de hoy se llama Augusto Bernal, Sociología y Cine. Permítanme un poco decir tres palabras sobre Augusto. Augusto es un especialista en el cine y pues su trayectoria en esta especialidad es muy amplia. Eh, su trabajo ha versado sobre historia del cine, sobre análisis cinematográfico en, se puede decir que en el mundo, en la en el cine clásico, en el cine latinoamericano, en el cine colombiano, etcétera. Y ha sido director de la Cinemateca, director de la revista Arcadia va al cine, director de cine en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. eh, ha coordinado talleres en muchas academias del país, en muchas universidades y es, como decimos, uno de los grandes especialistas del cine en Colombia. Eh, ya dijimos que no solamente sobre el cine colombiano, sino sobre el cine latinoamericano y el cine clásico mundial, etcétera. Entonces, yo creo que ya con esta brevísima eh, nos permitimos saludar a Augusto y manifestarle que nos place mucho estar contigo aquí en este programa de sociología. Augusto, buen día. Muy encantado de contar con los colegas y con saber que la sociología vive aún en manos de ustedes y de todos nosotros. Eso es lo más representativo. Perfecto. Mira, yo tengo una pregunta para iniciar. Sí, Eh, ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Traduzco. ¿Qué fue primero, la sociología o el cine en tu vida? había Digamos que que preguntar, había que preguntar si uno tenía huevo cuando estudiaba sociología en esa época, más bien, porque estudiar sociología en esa época, para el caso mío, que mi padre era abogado y quería que yo fuera abogado y me escondí en la farmacia en la Universidad Nacional, seguía haciendo teatro, entonces fue después la gallina que fue la sociología que hicimos muchos gallineros ahí adentro, didácticos y dialécticos también. Es una experiencia que viví y todavía la sigo recordando, hasta con mi compañero que está allá también en imagen, Jairo Ernesto Cruz, hicimos el bombillo que aún sigue prendido, que eso es lo más importante. Y entendí que la sociología
El cine sin la sociología y la política no es huevo, gallina y pollo. Claro, sin duda, yo creo que la sociología es la gallina, porque, eh, porque uno de sus productos, la sociología es la especialidad sobre la sociedad y uno de los productos indispensables de la sociedad es la comunicación y el arte. Y eso es el cine, ¿no? Además, el cine siempre para realizarse se proyecta sobre su comprensión de la sociedad y lo que quiere hacer con ella, ¿no? Y para ella y por ella. Entonces, eh, eh, más allá de la trivialidad de la pregunta, de si qué fue primero el cine o la gallina, todavía, pues, ¿tú desde cuándo estás en el cine? ¿Desde pequeño o después o cuando empezaste a estudiar sociología o cómo fue ese encuentro? Fue muy similar, fue una diferencia como tener un hermano menor que uno y uno mayor, o sea, la diferencia fue muy poca, pero lo más importante es no me dejé tomar espacio del cine, sino que de alguna manera involucré a la sociología como una especie de brazo al lado de uno como otro punto de vista, porque en esa época la crítica cinematográfica, si quisiéramos llamarla, y había muchas revistas de cine y mucha conversación en torno a la estética, pero la estética después yo empecé a entenderla a partir del concepto educativo, el concepto político y el concepto social. Así conocí, por ejemplo, el cine chino y entendí quién era Mao Zedong cuando en la universidad tenía gente maoísta y sobre esos maoístas descubrí que era la quinta generación de chinesas chinos y la revolución cultural. Entonces encontré un camino político cinematográfico que me precio de conocerlo y de alguna manera es una carrera contra el destino entre política y cine que es perfecto porque y he aprendido que la gente que hace crítica a mis colegas son demasiado esquemáticos, son demasiado cuadriculados, nunca se salen del encuadre porque no conocen el contexto político. Voy a poner un ejemplo actual. La relación con Cien años de soledad, la serie de Netflix, todo el mundo habla de García Márquez, inevitablemente como la literatura, pero no le da el contexto político a los personajes de Netflix, porque Netflix lo copió de Pedro Páramo de Juan Rulfo. Entonces, para ahorrarse un dinero, volvieron a Pedro Páramo Macondo, no Comala. Así es sencillo. Entonces uno pregunta, ¿ustedes sabían eso? No, es que a nosotros nos gusta García Márquez, pero no hay una consecuencia de analizar y entender el contexto. Las bananeras no las pueden llevar ustedes a México ni a Yucatán, sino quedan en el Magdalena. Entonces ahí eso es una distancia sociológica, política, cultural y literaria. O sea, todo se conjuga y hay que saberlo de alguna manera armar. No decir que es bonito o es feo, sino que tiene un armazón donde uno se puede sentar y si es la silla muy débil, pues se cae y si no, pues se sostiene. Así de sencillo. Esto que acabas de decir es pura sociología. Eh, Tenemos que aprender de eso. Sí, Eh, claro. y justamente esta crítica que tú haces a un asunto de la mayor popularidad en este momento, que es ese trabajo de Netflix sobre 100 años de soledad, eh, no se oye en otras partes. Y hay que tener un criterio que es el que tú tienes, sin duda, pues que se debe a tu talento, pero también está enriquecido en una formación sociológica como la que tú tienes. ¿Cómo más o menos en tu trayectoria, eh,
dinos un poco de cómo empezó tu trayectoria, porque yo te visité en tu estudio, que queda en este momento está en Boyacá, en Genesano. Allá está tu estudio y desde ahí te conectas con el mundo. Eh, Tienes una extraordinaria eh, filmoteca y en los últimos tiempos, pues me he podido dar cuenta, sin especializarme en tu trabajo, que debería, eh, en los últimos tiempos tú has venido trabajando sobre, el cine clásico, sobre Ford Coppola y otros autores. Pero más o menos la pregunta es así brevemente, ¿cómo ha sido tu trayectoria con el cine? ¿Qué hiciste primero y qué estás haciendo ahora y más o menos cuál fue el proceso? Yo creo que es un proceso muy centralizado en el sentido de que me formé en el centro. Comencé conociendo un poco el cine político por la relación de mi padre y los amigos, y allí la primera película que proyecté en mi casa cuando mi papá era procurador general de la Nación en los años 70, cuando se puede decir que nace el M-19, presenté una película de Carlos Álvarez, que es La Democracia. Nunca me regañaron, sino por el contrario se asombraron de que tuviera ese contexto político. Me la prestó un amigo que se llamaba Roberto Triano Arenas, que murió, y después conocí a Carlos Álvarez en la salita de proyección en la carrera 24 con carrera séptima, proyectando. Ahí pasé la calle y manejé el departamento de cine del Museo de Arte Moderno, y conocí a un genio maravilloso del cual estoy organizando un seminario, que es Tomás Gutiérrez Alea, a partir de un libro que llama La dialéctica del espectador, que es espectacular, y sobre eso voy a hacer 4 películas con relación al libro. Luego seguí ese recorrido ¿De dónde es Tomás Duque? ¿De dónde es cubano. Tomás Duque? Ya, Tomás Gutiérrez Alea, para aquellos que lo tengan, no lo conozcan, de pronto su referente inmediato son Memorias del Subdesarrollo o Fresa y Chocolate, la escena con perruguería, que son dos un homosexual y un artista. sí, Cumbite es un gran promotor del cine cubano y una insignia dentro del cine cubano, y ese libro es casi como el Capital de Marx, pero el Capital en cine. De ahí pasé a la Cinemateca, donde también hice pasé muchas cosas de cine político. Terminé haciendo programas en audiovisuales, Ministerio de Cultura, Ministerio de Comunicaciones y después en Colcultura, que hice coincidencialmente 3 documentales sobre compañeros míos de la Universidad Nacional que estuvieron en el Carina. En el barco este Carina eran compañeros míos de sociología que los visité. Hice 3 documentales políticos que me precio y mantengo todavía una relación con muchos de ellos, y los estimo, los admiro y los respeto muchísimo. O sea, inconscientemente la política y el cine eran como dos siameses sí. inseparables. Y en ese sentido creo que he creado, así suene un poco pretencioso, como una especie de estructura inaccesible, porque el problema es que pocos me contradicen o nadie me contradice, entonces eso me permite tener una soledad mínima que puedo manejar a cualquier distancia porque nadie me pregunta nada. Y terminé haciendo unos programas de YouTube en un canal que se llama La Otra Parte de Black María. Black María fue una escuela de cine que tuve con mi esposa, que ya murió, y la otra parte era un homenaje a Fernando González, el famoso filósofo antioqueño, que es de otra parte. Entonces mi esposa decía que le pusiera otro nombre, que no quería saber nada de filosofía, entonces puse La Su Otra finca es Parte. Le sí, agregué le agregué el artículo y quedó La Otra Parte, la de ella y la mía. perdóname, Y ahí, dos notas de pie de página. Eh, ajá, la finca o la casa de Fernando González eh, eh, era se en llama Otra Envigado, Parte, sí, se llama Otra Parte, para que Otra Parte. sepan. Y Sí, sí. la otra nota de pie de página es que tú mencionaste el Carina. Y debo decir que para los jóvenes, digo esto,
La lectura de ese libro de Castro Caicedo es Sí. absolutamente reconfortante. Ese libro ha tenido 37 ediciones, ha sido traducido a nueve, eh, a 9 idiomas, pero ese no es el punto, sino que leer ese texto es extraordinario, es una experiencia monumental. El manejo que él hace del suspenso en su relato, todo pegado a las entrevistas que él transforma con un sentido literario. Ese libro es una lectura obligada. Paro ahí. No, no, y gracias porque no he leído el libro, lo debo confesar, pero tengo la presencia de mis amigos que estuvieron ahí, compañeros de sociología, que estuvieron presos, que los visité en la cárcel distrital, hice documentales en la cárcel distrital, hicimos documentales en el Panóptico hablando sobre el encierro, y me recordó a mi abuelo que estuvo preso allí en el Panóptico, pero de Tunja durante la Guerra de los 1000 días, y después hicimos otro en la cárcel Modelo. O sea, fue un trabajo maravilloso y aprendí cosas que no sabía. Y eso de alguna manera sirvió para tener una construcción más, llamémoslo, más concisa, más dialéctica, en el sentido de encontrar valores entre política, cine y arte. O sea, son dos cosas que en lugar de chocar, por el contrario, generan todo un universo casi como una especie de supernova donde hay una creación de muchos planetas. Ujú. Y en eso me precio y le debo a la sociología todas las cosas. Es más, recuerdo que cuando estaba estudiando sociología, mi profesor querido, que todo el mundo le tenía miedo, que era el beberiano, el profesor Pisa, se me ocurrió, y eso fue como la génesis de mi carrera, hacer un trabajo sobre Weber y Einstein, sobre la religión, maravilloso. Ujú. Y después con el doctor Mesa también terminé hablando de cine político y de cine francés, y conocía todo el cine poético francés. Entonces para mí era un honor poder intercambiar con esas torres gemelas de la sociología, con Henao, contigo, con el doctor Mesa, con Pisa, con todos, y era como aislar un poco el hecho de que era el gran profesor y que había que aprenderse de memoria el capital. No, era aplicarle el capital al cine y el cine al capital, la producción, la industria, el nuevo Hollywood, el Hollywood dorado, los estudios. Eso para mí fue una locura, y lo mantengo y se lo debo a la sociología. La sociología es casi el vestido que me pongo todos los días para poder pensar en lo que quiero hacer con el cine. Es eso. Qué maravilla de discurso, qué maravilla. O sea, esa relación de cine y política que está ausente o dormida. No, toda manifestación artística y creativa es política. De eso Sí, no cabe claro. duda. Toda. Pero el punto de vista político, la perspectiva política, se suele ocultar, no se manifiesta. Lo que tú haces es justamente develar el trasfondo político de esa manifestación artística. Eso es extraordinario. Con ese discurso, creo que estamos haciendo nuestra tarea y nuestro trabajo, porque la sociología es justamente eso, y qué bueno tener a la sociología como ayuda. La sociología no me agradece esta nota, ni tiene para qué agradecerla, pero eso, eso es justamente el valor de una formación sociológica. Mira, ya está claro. Eh, Sí. Tú tienes muy en cuenta la perspectiva política en el cine. ¿Tú cómo crees que, o sea, tú cómo ves, pasemos un poco al cine colombiano? Eh, Ajá, para allá iba, precisamente iba a hacer una nota sobre el cine colombiano, pero me leíste la mente, Carlos. Dale, dale. Dinos No, algo sobre eso.
A ver, hay una película mítica para la generación caleña y para esta generación nueva que se llama Garras de Oro, que es precisamente lo que en este momento está girando en torno a lo que quiere Trump, quedarse con el canal de Panamá, y Petro en su discurso habla del robo. Entonces, eso me llevó a mirar todo ese proceso del autor de Garras de Oro, que era Pepe Jambrina, que era liberal y tenía como una horda de liberales que le pegaban a los conservadores caleños, porque estamos en el periodo de la hegemonía conservadora, que eso hay que aclararlo, por qué sucede eso y por qué Sigo le diciendo, entregan una especie de subsidio al gobierno colombiano como una especie de pretexto por haberse quedado con el canal. Entonces ahí el cine empieza a mirar porque todo el mundo dice que era la primera película antiimperialista y creo que eso es mentiras. Entonces me fui a otra cosa muy interesante para un trabajo que hicimos para el Ministerio de Cultura que no nos aceptaron, creo que por cuestiones políticas, es encontrar la razón del canal de Panamá y me fui a buscar a esta escritora Beatriz González y su libro sobre caricatura política y sí, está todo el antecedente desde el canal de Suez hasta el canal de Panamá y todo ese proceso. sí, Entonces relacionar caricatura, política, cine y sociología, es casi como un tren gigantesco con una locomotora de carga. Es una locura. Y esa película, todo el mundo dice que sí, que es la primera película imperialista y que es el cine de Caleño, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo ocurre nuevamente con Cali, que es también muy interesante, que es el padre Posada, que es el productor de María, la de Jorge Isaacs, que todo el mundo perdona, dice, o los ¿de cuándo es esa película sobre el canal de Panamá? 1922, es de la primera película del cine colombiano, supuestamente hecha por un español, Máximo Calvo, y habla Ajá, del padre Posada, a quien le acusan una historiadora paisa de que tenía relaciones con una mujer y se va a Roma a pedir una indulgencia y termina en México llevando películas. Y ahí hay un dato interesante porque en México había hecho una versión anterior de María de Jorge Isaacs en 1918 y en ese año increíble. empieza a gestarse entre 18 y 19 Sí, toda la convención sobre la supuestamente terminación de la guerra en México, de la Revolución Mexicana, y aparece una de las cosas más impresionantes y todo el mundo se asombra, que son las famosas soldaderas, que eran las mujeres que iban con los coroneles cogidas de la silla, con la comida, les lavaba la ropa, eran las amantes, le hacían la cocina, le hacían todo y salen las soldaderas. Y ante el fracaso de María en también 1918 surge, se llamaban las Juanas, ¿cómo? ¿no? Se llamaban Las las Juanas, Juanas. sí, correcto. Las Juanas. Y entonces ya para redondear, la María, que era lo más romántico del 18, la siguiente fue en el 22 de Máximo Sí, Calvo, hace que aparezca una de las cosas más maravillosas del cine latinoamericano, que es el melodrama de México. De ahí en adelante, las soldaderas al no tener trabajo se convierten en prostitutas. Y aparece entonces una de las grandes películas que en solo cine mudo hay tres versiones de Santa y hay una versión que nunca se rodó de Orson Welles, quien se enamora de la señora Domínguez, esposa del indio Emilio Fernández, y quedó el wow. guión. Nunca hizo la película porque él tenía 24 años y le encuentra a la entrada de la RKO una mujer bellísima en un romance perdido de cualquier noche mexicana y nunca hace la película y decide romper su amor para romperle el amor al señor de El Ciudadano Kane. Esa es la historia Qué maravilla. latinoamericana en una historia, la Adelita. Eso es maravilloso, maravilloso. Mira que las coincidencias, ¿no? En Sí, esta cultura estamos hablando de Trump y su proyectado zarpazo sobre el canal de Panamá, y al tiempo, pues todo el problema con Colombia, con México y los migrantes. Oí a López Obrador en una charla presentando a los Tigres del Norte, eh, ajá, a los Tigres del Norte,
o sea, López Obrador, el presidente, el expresidente, el Siguiente. político, etcétera, dice, bueno, primero miren esto y después les hablo yo. Y hay una frase de antología en esa canción de los Tigres del Norte, que es esta, para que todos la grabemos. Yo no crucé la Ah, frontera me cruzó, la digo en inglés. Uh, I didn't get across the border got across me, para que los ujú. gringos la sepan. Eso es maravilloso, yo no crucé la frontera me cruzó a mí, entonces ahí está todo la historia de lo que pasó entre México y los Estados Unidos, que termina con la frase, somos americanos, mucho más americanos que el hijo del anglosajón, ¿no? Eh, entonces, bueno, aquí estamos a Ujú. propósito del Pero date cine. cuenta de una cosa bien interesante, Carlos. Sí, sí, Una cosa interesante, el western no hubiera podido vivir sin eso, porque siempre persiguen a los ladrones de bancos en la Baja California o una película mítica que se llama La Pandilla Salvaje de Sam Peckinpah, que huyen todos a México. O sea, México no sería el western ni el western sería México, porque a la par de eso también están haciendo los Mexa-Western en los Mexi-Western que después se convirtieron en los espaguetis. O sea que los gringos indirectamente fabricaron un pequeño Frankenstein que se va a llamar el espagueti con un señor que se llama, músico que se llama Ennio Morricone y el gran padre del bueno, el malo y el feo. Entonces, para el caso de Trump y Obrador y los Tigres del Norte, podríamos decir el bueno, el malo y el feo. Clint Eastwood, Warren Otis y Lee Van Cleef. bueno, en este momento sobre el bueno, solo tenemos el malo y el feo. Solo Sí, tenemos sí, el malo y el feo. sí, sí, Eh, sí. un poco, ¿tú qué resaltas como asunto, digamos, del corazón y algo que te haya marcado en tu trayectoria con el cine y con el conocimiento del cine y con el análisis cinematográfico y con la crítica del cine y con la relación cine, política y sociedad? ¿Qué te ha marcado? ¿Cuál es la película que te ha marcado más? Yo Uy, recuerdo, perdóname, yo recuerdo una película que vi en el teatro Variedades de Athens, Ohio, donde yo estudié. eh, Esa película era sobre la batalla de Argel, la ah, batalla de Ponte Carlo, ¿no? Pontecorvo. Pontecorvo. Eh, y esa película es tremendamente política y no es que diga que esa película es que me marcó, no, pero está en mi cabeza y la vi hace más de 40 años sin que yo sea pues ningún especialista en cine como lo es Augusto, pero vuelvo a la pregunta, ¿qué te ha marcado? ¿Qué resaltas tú? Si estuvieras al final de tu vida y un niño, voy a fungir yo de niño y a decirte, papá, dime la película que te marcó más para yo ir a verla. Uy, es una pregunta difícil, pero son tantas cosas y a ver, son muchas cosas, pero hay una película que me impresionó muchísimo que se llama Bajo los techos de París, de años 30 durante el periodo que llama el realismo poético francés. Es una película que amo. Es más, me gané una vez un concurso y me fui a París y después a Berlín. Y lo primero que hice cuando me bajé en París,
que me recibió una amiga fue: lléveme a la Cinemateca de París, de, de París para ver los techos. Nunca se me olvidará. Y la otra vez estuve en el Festival de Berlín y salí a las 12 de la noche en tren rumbo a París viendo una película argentina que llama La película del rey, el rey de la Patagonia, y nunca se me olvidará. Esos son mis dos grandes mitos. Y con el desarrollo de la política y toda cosa descubrí que el realismo socialista eh, cambió cuando apareció el Glasnost y ya no se llamó la cortina de hierro, sino la cortina oxidada, que son todos los jóvenes cineastas que hacen cine en los diferentes países de lo que era la Unión Soviética, y es una cosa impresionante. Y a la par eso me llevó a conocer el cine turco, que es una maravilla, y el cine filipino, que es el mejor cine de homosexuales, que terminó haciendo grandes películas independientes a partir de una industria cinematográfica y que se independizó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya se lo habían entregado a los norteamericanos durante la famosa guerra con España. Entonces ahí empecé a aprender un poco de literatura, de política, y eso para mí es muy determinante mi formación, y se lo debo en últimas a la sociología y a su acompañante, como Don Quijote y Sancho Panza. No oyes, no oyes ladrar los perros, no oyes ver las películas, es porque no tienes política todavía. Sí, ladran los perros, luego Perros, cabalgamos, ¿no? Luego luego cabalgamos. cabalgamos, sí, Sí. exactamente. Bueno, queremos oír un poco a los participantes, Jairo, Alex, lamento que no esté nuestro amigo de Paipa y Tibasosa, no sé por qué, eh, pero ¿qué pueden ustedes eh, pues aportar? Para mí una parte interesante, Augusto, que me gustaría que compartieras es la parte que sobre lo de Diego León Giraldo y Camilo Torres, que es muy Ah, importante para la sociología y sí, considero que me acordé que, no, que participaste en un seminario y hablaste mucho de precisamente de este libro de Diego León. sí, sí, que se Y hizo en el cuando, Festival de Cine de Bogotá. sí, exacto. Entonces, me parece una parte interesante que has trabajado ese aspecto mucho de Diego León Giraldo y contar que esta película tuvo su estreno en el Consejo Superior de la Universidad Nacional en el año 66. Ahí, en el libro aparece el día de la invitación y todo que invitaba al Consejo Superior y hay unas fotos muy interesantes también en un pequeño homenaje que le hace Falsborda, Milcía de Chávez y otro grupo de personas a Camilo Torres. Y creo que por ser por ser el departamento, la Facultad de Sociología y este tema, y ya que ha trabajado eso, Augusto, muy interesante que contaras ese aspecto, Augusto. Ahí ese dato es interesante, mi estimado Jairo, porque en últimas el cine colombiano, lo que se denomina cine político, que los que hablan de cine político que no tienen ni idea, no, no tienen en cuenta de todo lo que fue la época de los maestros, que son los que estudiaron afuera de Colombia y volvieron, como Norden, como el Luzardo, por citar dos. Después lo que fue el cine independiente como Carlos Álvarez, como Diego León Giraldo, que se llamaba el grupo. Eso fue se llamó el grupo, y aparece en una entrevista con Margarita de la Vega Hurtado. Y también va a aparecer después lo que es La Rosca y Crítica 33, donde está metido también Falsborda y una gente que después fue el M19. O sea, hay todo un movimiento de cine político que fue determinante y que empezó durante todo ese proceso del Frente Nacional y terminó, como tú bien lo dices, ya cuando subió Pastrana en el 70. Ese cine fue maravilloso. Ese es un cine que nadie conoce porque no conoce el desarrollo del país, lo que representó el Frente Nacional, ni nada de estas cosas. De manera que eso de Diego León Giraldo fue maravilloso, exquisito.
También hay otra película que hizo la Universidad Nacional, pero no la Facultad de Sociología, que era de Jorge Pinto, se llama Ella, que la restauró Señal Colombia y se presentó en la Cinemateca el año pasado, antepasado. O sea, la nacional es determinante en un proceso del cine colombiano en la década del 60, es importantísimo. Y también acuérdense de Chichigua, la de Pepe Sánchez y la de los bombardeos de Pato y Marquetalia que también filmaron. O sea, ahí hay una cantidad de información e historia política que no hablan de ella porque no conocen, no hablan de la película porque no conocen el trasfondo. Entonces terminan diciendo puras bobadas sin saber realmente qué lo determinó y qué lo justificó. Sí, una parte es la ignorancia, pero la Sí, otra parte es que no saben porque no quieren saber, claro, ¿no? Porque, porque hay una censura sobre sí. ese campo del arte en Colombia, que es la relación cine, política, sociología, etcétera. Tú eres un especialista en esto, como en general en el cine, y es un gusto para nosotros tenerte acá y lo que hemos conversado hoy ha sido extraordinario. Yo creo que los jóvenes tienen un plato exquisito para, para meterle el diente. Alex, ¿tú tienes algo que decir aquí? Sí, mire, la cuestión es que el cine tiene una gran responsabilidad, diríamos, o es una herramienta muy poderosa en la alfabetización política. Eh, pues para generar conciencia social y promover el pensamiento crítico. Y yo recuerdo Cine a la Lata, es decir, la experiencia esa que tuvo Augusto a nivel nacional y que de verdad que la gente después estaba solicitando volver a ese tipo de formato, diríamos, de capacitación. Entonces, yo sí quisiera, pues, Augusto, mirar esa probabilidad de que la federación o los sociólogos empecemos todo un proceso de alfabetización a los analfabetas funcionales políticos con respecto a una propuesta de ese tipo. ¿Cómo ve usted en estos momentos, que creo que es oportuno y necesario, un tipo de formato de ese, o más desde el punto de vista del sentido crítico del cine? Es decir, yo creo que las dos son importantes para cumplir ese fin desde el punto de vista de la sociología. Me parece una idea maravillosa. Es como volver a hacer que la eternidad vuelva. Y hablo de determinados periodos, como fue lo que hice en audiovisuales, que aprendí montándome en un bus en la carrera séptima, que yo vivía en la 134 y cogí el bus, y me acuerdo mucho, nunca se me olvida y siempre lo cito. El conductor tenía un ayudante que recibía la plata y me dijo, ese es. Y entonces yo dije, yo no me he robado nada. No, es el señor que habla de cine en televisión. Y dos o tres veces me llamaba y me dice, ¿dónde está don Augusto que lo recojo para ver? Y me iba hablando de cine mexicano y yo le enseñaba de la Revolución Mexicana, de quién era Zapata, de quién era Villa, cuándo era el problema de las tierras, del PRI. O sea, terminé siendo sociólogo de bus. Eso fue una maravilla. Y Cine a la Lata también en el ministerio fue maravilloso, ¿no? Eso hace falta. La gente tiene una ignorancia de que el Oscar es la única posibilidad que hay para ver cine. Y el Oscar está más prostituido que cualquier meretriz de una película venezolana de Román Chalbo que dice, llegaron los colchones en la gata borracha. O sea, hay unas cosas
Por ejemplo, hablando del cine venezolano, no, es que eso es Maduro, pero hay un cine venezolano impresionante, Chalbó, Clemente de la Cerda, que fue anterior a Víctor Gaviria. Víctor Gaviria habla a Rodrigo de, pero resulta que cuando él era editor era jefe de redacción de Acuarimantina, la revista de poesía, conoció al poeta de las comunas que le regaló 3 libros que están imposibles y esperó casi 40 años para decir que apenas había encontrado las comunas 40 años después. De manera que, es más, es un libro del poeta, se me pasa en este momento el nombre, EAFIT, la Universidad del señor Álvaro Uribe, del Centro Democrático, sacó ese libro porque él murió y lo tenía. Y lo cita en el libro que le hicieron de la Universidad de California. Jorge Ruffinelli, el gran editor, ahí habla de ese libro que gracias a Jorge Mora, a Orlando Mora, le pudo encontrar los libros del poeta que Víctor los omitió casi más de 20 años. Y eso nos llevó a otro problema sociológico, dramatúrgico, literario, que es que fue los actores naturales. Y lo compartí con Sebastián Ospina, el actor, hace como un par de meses que estuvo por aquí, estuvo un mes entero y sacamos ese libro del que fue director de la Biblioteca Nacional Reyes, ¿cómo se llamaba Reyes? Se me olvidó el nombre. Bueno, sacó 2 libros sobre teatro, historia y violencia en Colombia, de obras de teatro, y descubrimos una obra, un guión que está haciendo él sobre la guerra de los 1000 días, y descubrimos que el bisabuelo de Pizarro, fundador del M-19, hizo una novela maravillosa sobre la guerra de los 1000 días y estuvo preso en el Panóptico. Y como era liberal, su familia conservadora lo mandó para el leprocomio de Cundinamarca, donde Agua de murió Dios, sin agua de Dios. agua de Dios, sin que hubiera sido leproso. Es una historia bellísima que la gente desconoce. Primero, no sabe dónde queda el leprocomio, no sabe qué es un leprocomio, no sabe lo que fue la guerra de los 1000 días. Entonces, la sociología y el cine son dos amantes que se encuentran de vez en cuando. En eso me parece interesante. Hay una cantidad de gente que aprende a través del cine y el cine aprende uno de ellos también. Aquí apareció una nota de Jairo sobre Marta Rodríguez. Yo citaría antes que Marta Rodríguez, con todo el respeto que me merece, citaría a Gabriela Samper. Los Santísimos Hermanos, por ejemplo, que es parte de la violencia de los 50 en el Tolima, los que estaban con una parte de costal tapado porque eran pecadores por todos los muertos, es una maravilla. El páramo de Cumanday. Y se ha dado la opción de que la documental en Colombia, la primera fue Marta Rodríguez, y creo que ahí falta hablar de Gabriela Samper, de Felisa Burstyn, de una cantidad de gente que fue muy importante y no únicamente de uno como si fuera un todo. Ah, y Jorge Silva, inevitable, Jorge Silva. De manera que todo tiene su punto de referencia y su referencia con punto. Y aparte de eso, hay un gran documental que está perdido, creo que está en Cuba, que se hizo sobre la toma de Casaverde, se hizo sobre Casaverde antes de que fuera bombardeado. Eso hace parte también de la historia de este país, que la hizo Juan José Bejarano, que ya murió, y Marta Rodríguez. Y la película terminó en España, parece, según tengo entendido, terminó en La Habana, y coincidió ¿cómo se llama? La etiqueta de FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas, y la tiene el gobierno cubano en los militares. Es un trabajo casi de 40, 50 horas en cine que hicieron estos dos sobre Casaverde, que después creo que la bombardeó el que era ministro de Defensa, no me acuerdo de qué presidente, creo que era Pardo, si no estoy mal. ¿Sí? Eso no se, Ruiz, eso no no se era conoce. el ministro de Valencia, Ruiz. No, fue posterior, fue Casaverde. Ya.
Sí, sí, sí. Porque recuerda que cuando estaba Santos fue el que Lisandro Duque hizo un documental sobre el que mataron en el cañón este allá el que está ahorita por el lado del Cauca, que fue compañero de él fue compañero de él en antropología, el que Ajá. reemplazó a Manuel Marulanda. Ah, Y sí, después hizo, claro. Science, Science, Science. Science, y, pero, y también y Lisandro también hizo un documental para Canal Capital sobre Reyes, el que mataron en el Ecuador. O sea que ahí hay toda una historia que no se ha conocido sobre los procesos de paz. Eso me parece buenísimo. A Rocío Londoño también, como le está citando el Sumapaz, lo de Juan de la Cruz Varela, ajá, sí. que también eso hace falta gestionar sobre Juan de la Cruz Varela y Quintín Lame, por ejemplo, son muy importantes. Todo Ujú, eso del Sumapaz. Hay claro. mucho, hay muchos cines por hacer y también mucha sociología por aplicar. Sí, y todo el nacimiento del cine en los años 20, ¿no? Ah, sí, 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 claro. Pues, que- para citar algo que me ha sido familiar, mi trabajo sobre los años 20. Pero bueno, Sí, sí, pero bueno, creo que tú has mencionado un encuentro clandestino entre el cine y la sociología, eh, y ese encuentro se está dando hoy. Eh, Somos voyeristas de ese encuentro clandestino entre el cine y la sociología, y un día eh, acabaremos participando orgiásticamente en él. Esto hay que repetirlo, y creo que lo que hemos hecho hoy es extraordinario, y sin duda así va a pasar. Esto queda para la historia. Muchas gracias a todos por su presencia acá, y vuelvo a decir, muchas gracias, Augusto. Nos has servido un plato exquisito. La Federación Colombiana de Sociología se despide y espera volver a estar con ustedes muy pronto. Gracias.